¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué, incluso con toda nuestra tecnología, aún no tenemos colonias activas en Marte o bases científicas en las lunas heladas de Júpiter? ¿Por qué un viaje a nuestro vecino rojo aún toma largos y peligrosos 6 a 9 meses? La respuesta, en gran parte, mis amigos, está en la velocidad, o mejor dicho, en la falta de ella. Nuestros cohetes actuales, verdaderas maravillas de la ingeniería, son como autos potentes, pero con un tanque de combustible muy pequeño para las vastas distancias del espacio. Imagínate, atravesar el abismo cósmico hasta Marte no en medio año, sino tal vez en 3 meses, o quién sabe, en apenas 39 días. Parece cosa de película, ¿no es cierto? Pero ¿y si te dijera que esa realidad puede estar más cerca de lo que imaginamos? La verdad es que estamos en el umbral de una nueva era en la exploración espacial, una era impulsada por tecnologías de propulsión tan revolucionarias que podrían reescribir nuestro futuro entre las estrellas. En este video, vamos a hacer una inmersión profunda en las mentes brillantes y en los laboratorios de punta que están desarrollando los motores del futuro. Vamos a desentrañar los secretos de la propulsión nuclear, que ya está casi saliendo del papel para pruebas reales. Vamos a sentir el calor de los cohetes de plasma, que prometen eficiencia y velocidades increíbles. Vamos a soñar con el poder casi ilimitado de la fusión nuclear, la misma energía que alimenta el Sol. Y por supuesto, vamos a echar un vistazo a ideas tan exóticas que parecen sacadas directamente de las páginas de la ciencia ficción más audaz. Prepárate para un viaje alucinante rumbo a la propulsión del futuro. Quédate conmigo. Ok, antes de despegar rumbo al futuro, necesitamos entender dónde estamos ahora. ¿Por qué los cohetes que llevaron al hombre a la Luna y que lanzan nuestros satélites y sondas no son suficientes para llevarnos rápidamente a todo el sistema solar? La respuesta está en la química. Los cohetes químicos tradicionales, como los poderosos motores del Saturn V o los modernos Raptors de SpaceX, funcionan básicamente a través de una quema controlada y muy intensa. Mezclan un combustible, como hidrógeno líquido, queroseno de cohete, con un oxidante, generalmente oxígeno líquido, y ¡boom!, una explosión direccionada que genera una fuerza inmensa, el llamado empuje. Ese empuje es lo que saca al cohete del suelo y lo acelera en el espacio. Son fantásticos para el lanzamiento, tienen un empuje gigantesco, capaz de vencer la gravedad de la Tierra. Pero en el espacio profundo, la historia cambia. El gran problema de ellos es la eficiencia. Piénsalo así, son como un auto de arrancones, mucha potencia instantánea, pero beben combustible como locos. En la jerga espacial, medimos esa eficiencia con algo llamado impulso específico, o ISP. Cuanto mayor el ISP, más kilómetros por litro hace tu motor, es decir, más cambio de velocidad consigues con la misma cantidad de propelente. Los cohetes químicos tienen un ISP relativamente bajo. Esto significa que para viajes largos, como ir a Marte y volver, o explorar los planetas exteriores, necesitarías llevar una cantidad absurda de combustible. Tanto combustible que la mayor parte del cohete sería solo tanque, quedando poco espacio y peso para la carga útil, los instrumentos científicos, y lo más importante, los astronautas y sus suministros. Y ahí entra el dilema de la exploración humana. Viajes largos, de muchos meses o hasta años, no son solo tediosos. Exponen a los astronautas a niveles peligrosos de radiación cósmica. Aumentan los riesgos de fallas de equipo. Exigen más comida, agua y aire, lo que aumenta aún más el peso. Y crean desafíos psicológicos inmensos por el confinamiento y la distancia de la Tierra. Para realmente abrir las puertas del sistema solar para la humanidad, necesitamos ir más rápido, mucho más rápido. Y ahí es donde entran las tecnologías que vamos a explorar ahora. La primera gran revolución más allá de la química, no viene de mezclar sustancias, sino de jugar con la propia estructura de la materia, allá en el corazón del átomo. Estoy hablando de la energía nuclear. Cuando pensamos en energía nuclear, tal vez venga a la mente plantas en la Tierra o, desafortunadamente, armas. Pero en el espacio, la energía de la fisión nuclear, la ruptura de átomos pesados como el uranio, puede ser usada de formas increíblemente eficientes y poderosas para propulsión. Existen dos enfoques principales que se están desarrollando activamente hoy: la nuclear térmica y la nuclear eléctrica. Empecemos con la propulsión nuclear térmica.
o NTP. Imagina un motor de cohete, pero en vez de una cámara de combustión química, tienes un pequeño reactor nuclear. Ese reactor se pone extremadamente caliente, mucho más caliente que una reacción química. La idea es tomar un propelente ligero, generalmente hidrógeno líquido, que es el más eficiente, y bombearlo a través del núcleo supercalentado de ese reactor. El hidrógeno no se quema, simplemente absorbe el calor intenso y se expande violentamente, transformándose en un gas ardiente. Ese gas es entonces expulsado por una tobera, exactamente como en un cohete químico, generando empuje. ¿Cuál es la magia aquí? La eficiencia. Como el hidrógeno es muy ligero y es calentado a temperaturas altísimas por la fisión, sale por la tobera con una velocidad mucho mayor que los gases de una quema química. ¿El resultado? Un impulso específico, ISP, por lo menos 2 veces mayor que los mejores cohetes químicos. Esto significa que necesitas mucho menos combustible para el mismo viaje, o puedes hacer el viaje mucho más rápido. Una misión a Marte que hoy toma 9 meses, podría reducirse a tal vez 3 o 4 meses con NTP. Eso hace una diferencia gigantesca para la seguridad y viabilidad de misiones tripuladas. Claro, existen desafíos. Estamos hablando de operar un reactor nuclear a temperaturas infernales, en la casa de los 2.600 grados Celsius. Los materiales necesitan aguantar ese castigo. Además, probar estos motores aquí en la Tierra de forma segura es complejo, y siempre existe la cuestión de la percepción pública sobre lanzar material nuclear, aunque los reactores solo se encenderían en el espacio profundo, lejos de la Tierra. Pero esto no es solo teoría. En los años 60 y 70, Estados Unidos tuvo un programa llamado NERVA, Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, que probó con éxito prototipos de motores NTP en tierra. El programa fue cancelado por recortes de presupuesto y cambio de prioridades, pero la tecnología demostró ser viable, y ahora está de vuelta. La NASA, en asociación con DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa de Estados Unidos, está trabajando en el proyecto DRACO, Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. El objetivo es ambicioso: demostrar un cohete con propulsión nuclear térmica volando en el espacio hasta 2027. Si lo logran, será un hito histórico. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda nuclear, la propulsión nuclear eléctrica o NP. Aquí el enfoque es diferente. En vez de usar el calor del reactor directamente para calentar el propelente, la NEP usa el calor para generar electricidad. Mucha electricidad. Piensa en una planta nuclear compacta en el espacio. Esa electricidad entonces alimenta propulsores eléctricos súper eficientes. ¿Qué propulsores son esos? Pueden ser motores iónicos, propulsores de efecto Hall, u otros tipos que usan campos eléctricos o magnéticos para acelerar iones, átomos cargados eléctricamente, de un gas propelente, como xenón o argón, a velocidades extremadamente altas. Ya usamos propulsión eléctrica en sondas espaciales, como la Dawn de la NASA que visitó Vesta y Ceres, o la Bepicolombo que está camino a Mercurio. Son increíblemente eficientes en términos de combustible. El ISP de ellas es altísimo, 20 veces mayor que el de los cohetes químicos. El problema de los motores eléctricos actuales es que tienen un empuje muy bajo. Es como tratar de acelerar un camión con el motor de una secadora de pelo. La aceleración es minúscula, toma meses o años ganar velocidad significativa. Son excelentes para sondas robóticas no tripuladas que tienen todo el tiempo del mundo, pero inviables para misiones humanas rápidas. Ahí es donde entra la NEP. Con un reactor nuclear que proporciona megavatios de electricidad, miles de veces más energía que los paneles solares de las sondas actuales, usted podría alimentar motores eléctricos mucho mayores y más potentes. El empuje aún sería bajo comparado con un cohete químico o NTP, pero sería constante y podría ser mantenido por años a fío, usando poquísimo propelente. La nave aceleraría continuamente, atingiendo velocidades finales muy altas. NEP sería ideal para transportar grandes cargas por el sistema solar, tal vez para construir bases en Marte o en la Luna, o para misiones robóticas ambiciosas a los planetas exteriores, donde la luz solar es fraca de más para paneles solares grandes. Además,
Un reactor nuclear a bordo fornecería energía abundante para los instrumentos científicos y sistemas de comunicación de la nave. Los desafíos de la NEP incluyen desenvolver reactores nucleares espaciales que sean potentes, seguros, leves y capaces de operar por años. Además, disipar el calor residual generado por el reactor en el vacío del espacio es un problema de ingeniería complejo. Mas la combinación de la fuerza bruta de la fisión nuclear con la eficiencia extrema de la propulsión eléctrica es una de las promesas más sólidas para el futuro de la exploración espacial en larga escala. Ok, la propulsión nuclear, sea térmica o eléctrica, ya representa un salto gigantesco. Mas ¿y si pudiésemos ir más allá? ¿Y si, en vez de apenas usar electricidad para empujar iones lentamente, pudiésemos crear y controlar un estado de la materia increíblemente energético, el plasma, y usarlo para nos impulsar a velocidades aún mayores? Primero, ¿qué es plasma? Rápidamente, no es sólido, ni líquido, ni gas. Es el cuarto estado de la materia. Piense en un gas superaquecido, tan caliente que los electrones son arrancados de los átomos, creando una sopa eléctricamente cargada de iones y electrones libres. El Sol es hecho de plasma, los rayos son plasma hasta las luces de neón, y las TVs de plasma. ¿Recuerdan de ellas? Bueno, usan ese estado de la materia. En el espacio, controlar y acelerar plasma puede ser una forma muy eficiente de generar empuje, y uno de los conceptos más famosos y promisorios en esa área es el VASIMR, sigla para Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, o foguete de magnetoplasma de impulso específico variable. Ufa, el nombre es complicado, mas la idea es genial. Desenvolvido principalmente por la empresa Ad Astra, fundada por el ex astronauta de la NASA Franklin Chang Diaz, que es un físico de plasma, el VASIMR funciona en etapas. Primero, él inyecta un gas inerte, como argonio o xenonio, en una cámara. Ahí, poderosas ondas de radio, semejantes a las de un microondas mas mucho más potentes, bombardean ese gas, ionizándolo y transformándolo en plasma. Esa es la primera fase, la creación del plasma. Mas la gran sacada viene en la segunda fase. Otro conjunto de antenas emite ondas de radio en una frecuencia específica que resuena con los iones en el plasma, aqueciéndolos a temperaturas absurdas, cosa de millones de grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. Ese plasma superaquecido es entonces confinado y direccionado por fuertes campos magnéticos. Recuerda, plasma es eléctricamente cargado, entonces responde a campos magnéticos, que agen como un vocal invisible, acelerando el plasma para fuera del motor a velocidades altísimas, generando empuje. La parte variable del nombre viene de una característica muy interesante. El VASIMR podría, teóricamente, ajustar la cantidad de energía usada en cada etapa. Él podría operar en un modo de alta potencia, aqueciendo menos el plasma mas expeliendo más masa, lo que daría más empuje, útil para maniobras más rápidas o salir de órbitas. O podría operar en un modo de alta eficiencia, aqueciendo mucho el plasma y expeliendo a velocidades extremas, lo que daría un impulso específico altísimo, óptimo para cruceros largos y económicos en términos de combustible. Otra ventaja es que, como el USA, campos magnéticos y ondas de radio, no hay electrodos en contacto directo con el plasma caliente, como en algunos tipos de motores iónicos. Electrodos se desgastan con el tiempo, limitando la vida útil del motor. El VASIMR, en teoría, podría operar por mucho más tiempo. Mas, como siempre, hay desafíos. El principal es la energía. Para generar empuje significativo, el VASIMR necesita de mucha electricidad, en la casa de los megavatios. Eso es mucho más de lo que paneles solares pueden fornecer realísticamente cerca de la Tierra, y ciertamente mucho más lejos de ella. Por lo tanto, un motor VASIMR potente probablemente precisaría ser alimentado por, ¿adivinen? Un reactor nuclear a bordo, como en la NEP. O sea, él no es una alternativa a la energía nuclear, mas sí un usuario potencial de ella.
Además, la eficiencia general del sistema, convertir electricidad en empuje útil, aún es un punto de debate y pesquisa, con algunos estudios indicando que puede no ser tan superior a otros motores eléctricos avanzados. Gerenciar el calor residual de un sistema tan potente y lidiar con los campos magnéticos intensos necesarios también son problemas de ingeniería significativos. La Ad Astra ya construyó y testó varios prototipos en laboratorio, como el BX200, demostrando la capacidad de generar y aquecer plasma. Mas el paso crucial de integrar un motor de esos con una fuente de energía de megavatios y testarlo en el espacio aún está por venir. El Basimer representa una evolución fascinante de la propulsión eléctrica, prometiendo un medio término entre el alto empuje de la NTP y la altísima eficiencia de la NEP, mas aún precisa probar su valor fuera del laboratorio. Ahora, mis amigos, vamos a dar un salto aún mayor. Vamos a hablar del santo grial de la energía y, potencialmente, de la propulsión espacial, la fusión nuclear. Si la fisión nuclear, usada en la NTP y NEP, libera energía quebrando átomos pesados, la fusión hace el opuesto. Ella libera una cantidad aún mayor de energía al unir átomos leves, como isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, para formar átomos más pesados, como helio. Es exactamente ese proceso que alimenta nuestro Sol y todas las estrellas del universo. Es la fuente de energía más poderosa que conocemos. Imaginen poder replicar ese proceso de forma controlada dentro de una nave espacial. El potencial es simplemente estonteante. Foguetes de fusión podrían, teóricamente, atingir impulsos específicos y niveles de empuje órdenes de magnitud mayores de lo que cualquier cosa que discutimos hasta ahora. Estamos hablando de viajes para Marte en semanas, no meses. Viajes para Júpiter y Saturno en pocos meses. Y tal vez, la posibilidad real de enviar sondas. Y quién sabe, un día, humanos para otras estrellas, mismo que los viajes aún llevasen décadas o siglos. ¿Cómo eso funcionaría? Bien, existen varios conceptos teóricos. Uno de ellos es la propulsión por confinamiento inercial, ICF. La idea aquí es usar láseres o phases de partículas extremadamente potentes para comprimir y aquecer minúsculas cápsulas de combustible de fusión, deuterio y tritio, hasta que ellas implodan e inicien una microexplosión termonuclear. La nave sería impulsada por la fuerza de esas explosiones repetidas, tal vez usando una placa masiva en la trasera para absorber el impacto. Proyectos conceptuales antiguos como el proyecto Orion, que usaba bombas de fisión en verdad, y el proyecto Daedalus, un estudio para una sonda interestelar usando fusión ICF, exploraron esa idea. Otro abordaje es la propulsión por confinamiento magnético, MCF. Aquí, la idea es usar campos magnéticos increíblemente fuertes para contener y aquecer un plasma de deuterio y tritio dentro de un reactor, como los tokamaks o stellarators que están siendo pesquisados para generar energía de fusión en la Tierra, hasta que la fusión ocurra de forma continua o en largos pulsos. El plasma superaquecido resultante de la fusión sería entonces direccionado por un bocal magnético para generar empuje. Y hay conceptos más directos, como el Direct Fusion Drive, DFD, propuesto por algunos pesquisadores y empresas como la Pulsar Fusion en el Reino Unido. La idea es tener un tipo especial de reactor de fusión compacto que no solo genera calor y electricidad, mas también expele directamente parte del plasma de fusión en alta velocidad para generar empuje. Introducción a la propulsión nuclear. Es asombroso, ¿verdad? Pero ahora viene el jarro de agua fría. Conseguir la fusión nuclear controlada y sostenida, de forma a generar más energía de la que consume, es uno de los mayores desafíos científicos y de ingeniería de la historia de la humanidad. Estamos trabajando en eso hace décadas aquí en la Tierra para generar electricidad limpia, con proyectos gigantescos como el ITER en Francia, y aún estamos lejos de tener usinas comerciales. Ahora imagine pegar esa tecnología extremadamente compleja, que involucra temperaturas de centenas de millones de grados,
campos magnéticos absurdamente fuertes, láseres ultrapotentes o lo que fuera, y miniaturizar todo eso para caber en una nave espacial, tornando leve, confiable y seguro lo suficiente para operar por años, en el ambiente hostil del espacio. Los desafíos son monumentales: contener el plasma, proteger la tripulación y la nave de la intensa radiación de neutrones generada por la fusión, fornecer la energía inicial para ligar el reactor, desarrollar materiales que resistan a esas condiciones extremas. La lista es larga. Aunque hayamos visto avances recientes emocionantes en la pesquisa de energía de fusión en la Tierra, como el experimento en el NIF en los EUA que alcanzó ignición, produciendo más energía de fusión de la que la energía del láser que entró, la aplicación práctica de la fusión para propulsión espacial aún es considerada algo para un futuro distante. Décadas, tal vez más. Empresas como la Pulsar Fusion están trabajando en conceptos y prototipos, lo que es animador, pero la jornada es larga e incierta. La fusión continúa siendo el sueño dorado, la promesa definitiva de libertad en el sistema solar y tal vez además, pero aún tenemos mucho suelo, o mejor, espacio para recorrer hasta allá. Muy bien, exploradores, viajamos por los reinos del nuclear, del plasma y de la fusión. Ahora vamos a aventurarnos un poco más, entrando en territorio que desafía no solo la ingeniería, mas tal vez la propia física como la conocemos. Vamos a hablar de ideas que, si fuesen reales, cambiarían todo. Mas que por mientras, viven en la frontera tenue entre la ciencia de vanguardia y la pura especulación. Prepárense, porque ahora las cosas quedan extrañas. Primero, tenemos el concepto del propulsor cuántico a vacío, o QVT. La idea aquí es tan radical que parece salida de Star Trek. Recuerda que hablamos que el vacío del espacio no es realmente vacío, mas sí un mar ferviente de partículas virtuales y fluctuaciones de energía cuántica, el llamado punto cero. Bien, algunos teóricos propusieron que tal vez fuese posible interactuar con ese vacío cuántico de alguna forma, tal vez usando campos eléctricos y magnéticos, para extraer empujar la nave contra el propio tejido del espacio-tiempo, sin precisar expelir ningún tipo de propelente. Eso estaría ligado a fenómenos cuánticos bizarros como el efecto Casimir, una fuerza minúscula que surge entre dos placas muy próximas en el vacío, o el efecto Casimir dinámico que prevé la emisión de fotones reales cuando un espejo es acelerado a velocidades relativísticas en el vacío. La idea sería encontrar una manera de manipular esos efectos para generar un impulso líquido. ¿Suena revolucionario? Sí. ¿Plausible? Ahí es que la cosa complica. La grande mayoría de la comunidad científica es extremadamente escéptica en relación al QVT. Primero, porque las fuerzas conocidas del efecto Casimir son minúsculas y no parecen útiles para propulsión. Segundo, y más importante, la idea de generar empuje sin expelir masa parece violar una de las leyes más fundamentales de la física: la conservación del momento lineal, la tercera ley de Newton, acción y reacción. Para usted, IR para frente, algo tiene que ir para atrás. Empujar contra el vacío exigiría una nueva física, una comprensión mucho más profunda y tal vez completamente diferente de la naturaleza del vacío cuántico. Relacionado a eso, tenemos el infame M-Drive. Ese dispositivo, propuesto por el ingeniero británico Roger Shawyer, consiste básicamente en una cavidad de metal cerrada, en forma de cono truncado, en la cual microondas son reflejadas internamente. Shawyer y posteriormente, algunos otros laboratorios, incluyendo un estudio controverso de la Eagle Works en la NASA, alegaron haber medido un pequeño, mas inexplicable, empuje siendo generado por el dispositivo, nuevamente, sin expelir ningún propelente. El M-Drive generó un frenesí en la media y en la comunidad de entusiastas del espacio. Un motor que no precisa de combustible sería la revolución definitiva, mas, así como el QVT, él enfrenta un escepticismo científico enorme. La principal crítica es la misma: violación aparente de la conservación del momento. ¿Cómo la cavidad cerrada puede generar empuje líquido si nada sale de ella?
Muchos físicos creen que las mediciones de empuje reportadas fueron resultado de errores experimentales, tal vez interacciones térmicas, interferencia electromagnética con los equipamientos de medición, u otras fuentes de ruido no consideradas. Tentativas posteriores de replicar los resultados en condiciones más controladas fallaron en encontrar un empuje anómalo conclusivo. No existe, hasta hoy, ninguna teoría física aceptada que explique cómo el EM Drive podría funcionar sin reescribir leyes fundamentales. Entonces, ¿cuál el veredicto sobre esas propulsiones exóticas? Por más fascinantes que sean, tanto el QVT cuanto el M-Drive permanecen en el campo de la ciencia altamente especulativa, tal vez hasta de la pseudociencia para los más céticos. Ellos nos recuerdan que aún hay mucho que no sabemos sobre el universo, y que debemos siempre estar abiertos a nuevas ideas. Mas, al mismo tiempo, la ciencia exige rigor, evidencias replicables, y consistencia con las leyes fundamentales que fueron testadas y comprobadas innúmeras veces. Hasta que surjan pruebas mucho más robustas y una teoría sólida, esas ideas continuarán siendo más material para debates acalorados y ficción científica que para planes de ingeniería reales. ¡Wow! ¡Qué jornada, eh! Viajamos desde las limitaciones de los cohetes químicos actuales hasta las promesas casi concretas de la propulsión nuclear térmica y eléctrica, que pueden ser el próximo gran paso para acortar los viajes por el sistema solar. Exploramos el potencial electrizante de los cohetes de plasma como el BASIMR, que buscan combinar eficiencia y potencia. Soñamos con el poder supremo de la fusión nuclear, la energía de las estrellas que, un día, podrá darnos las llaves del sistema solar y tal vez hasta de las estrellas vecinas. Y finalmente, dimos una espiada en las ideas más exóticas y controversiales, que nos recuerdan cuán vasto y misterioso el universo aún es. Queda claro que el futuro de la exploración espacial depende fundamentalmente de cómo resolveremos el problema de la propulsión. No se trata apenas de ir más rápido, sino de tornar los viajes más seguros, más eficientes y más accesibles, abriendo camino para una presencia humana sustentable más allá de la Tierra. Tecnologías como la NTP y la NEP parecen ser las más probables de ver en acción en las próximas décadas, tal vez revolucionando las misiones a Marte y más allá. Plasma y fusión representan saltos aún mayores, con potencial transformador, pero con desafíos tecnológicos inmensos que aún precisan ser superados. ¿Y las ideas exóticas? Bien, ellas nos mantienen curiosos y nos fuerzan a cuestionar los límites de nuestro conocimiento. El camino es largo, lleno de desafíos científicos y de ingeniería, mas la busca por motores más rápidos y eficientes es incesante, porque en el fondo, la voluntad de explorar, de ir más lejos, de descubrir lo que existe además del horizonte, está en nuestra naturaleza. ¿Y ahí, le gustó de ese viaje por la física de cohetes del futuro? Si esa exploración por las tecnologías que pueden nos llevar a las estrellas te empolgó, entonces hace un favor para nosotros, deja aquel like caprichado aquí abajo. Eso ayuda además el canal a continuar trayendo contenido como este para usted. Y si usted aún no hace parte de nuestra tripulación de exploradores espaciales, clica ahí en el botón de inscribirse y activa el siniño, para no perder ninguna de nuestras próximas jornadas por las fronteras de la ciencia y de la tecnología. Ahora yo quiero saber de usted, ¿cuál de esas tecnologías de propulsión más te dejó de queixo caído? ¿Cuál usted cree que veremos funcionando primero? ¿O cuál de ellas parece pura locura? Deja su opinión aquí en los comentarios, vamos a conversar. Y ya que estamos hablando de llegar más rápido a otros mundos, ¿qué tal descubrir cómo sería realmente vivir en Marte? Los desafíos, las tecnologías necesarias, el día a día de un colonizador marciano. Si quedó curioso, clica en este video que está apareciendo aquí en la tela. Muchas gracias por asistir hasta aquí, personal. Fue increíble compartir esa exploración con ustedes. Continúen curiosos, continúen mirando para arriba, y la gente se ve en nuestra próxima aventura espacial. Hasta allá, Yadastra.